crisis del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad se erigen como dos de los desafíos más críticos para el sistema financiero de América Latina. En su artículo de hoy en Excelsior, nuestra compañera Lorena Rivera nos explica por qué. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querido Pascal? Buenos días para ti, para todo el auditorio. Así es, pues estos dos fenómenos que son mm, eh, de actividades humanas, cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pues están representando dos desafíos muy grandes para el sistema financiero de América Latina. Y esto queda patente en una evaluación que hizo el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y ahí se levantó la información de 22 bancos en 6 países, entre ellos México. Y en esta evaluación, que se llama Evaluación de Banca Sostenible del Fondo Mundial para la Naturaleza, está en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y si bien esta evaluación detectó avances en esta conciencia sobre la sostenibilidad, también detectó algunas fallas, por ejemplo, como que los bancos en América Latina no han del todo reconocido lo que significa la pérdida de la biodiversidad o la pérdida del mundo natural. Y eso es muy importante, porque de acuerdo con datos del Banco Mundial, no hay una sola economía que no dependa de los sistemas, de los ecosistemas para la economía. De hecho, la pérdida de la biodiversidad podría representar hacia 2030 $2.7 billones globalmente. Esa sería la pérdida en cuanto a dinero, en cuanto a la economía, por la pérdida de la biodiversidad solamente. No tiene nada que ver aquí cambio climático, solo pérdida de todos estos ecosistemas que dan servicios a la humanidad. Y los países de bajos ingresos, como los latinoamericanos, el Producto Interno Bruto, la caída anual promedio sería alrededor de 10%. Entonces, de ese tamaño y de esa importancia es el mundo natural. ¿Qué es lo que revela esta evaluación que no han tomado en cuenta los bancos a la hora de presentar sus carteras a los clientes y atraerlos para el financiamiento o créditos, por ejemplo? Entonces, si bien la banca está instrumentando estas prácticas en materia de sostenibilidad, pues bueno, la crisis climática es como que el punto más importante que toman en cuenta a la hora de hacer estos préstamos, estos créditos, y la pérdida de biodiversidad no tanto. De todos los bancos evaluados, solo 6 reconocen los riesgos sociales y económicos vinculados al deterioro ambiental, lo cual subraya también una poquísima acción en esta área. El informe también destaca que 9% incorporó los objetivos basados en la ciencia para alinearse a los objetivos del Acuerdo de París. Y también reconoce que 9% de todos estos bancos analizados reconoce los riesgos relacionados a la pérdida de la biodiversidad o deforestación. Otro de los elementos también interesantes que retoma esta evaluación es, por ejemplo, que las carteras de estos bancos, de repente también sus clientes no tienen compromisos de cero deforestación, por ejemplo. Entonces, son elementos que toman muy en cuenta a la hora de la importancia que tiene la banca para justamente en esta lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, que son dos de las crisis que están muy vinculadas y que están afectando al planeta. Y por supuesto también se profundiza la, esta, la pobreza, por ejemplo, que está muy vinculada también con los ecosistemas. Y bueno, otro de los datos que arroja esta evaluación es que 77% de la banca asigna fondos específicos de capital para el financiamiento y apoyar así actividades con impacto ambiental y social. Nuestro país, junto con Chile, son evaluados como banca líder en América Latina, México y Chile. Chile está por arriba de México. Sin embargo, México va por muy buen camino porque tiene un sistema financiero que justamente hace evaluaciones de cuestiones sostenibles Ujú. para la cartera. Entonces, eso lo pone en un camino correcto. Tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores como la Secretaría de Hacienda
tienen justamente ya una taxonomía sobre actividades sostenibles a la hora de los financiamientos. Entonces, esta cuestión de la sostenibilidad no debe de ser nada más en el papel, en la banca, sino también que represente acciones concretas para la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, que es muy importante a la hora de justamente dar los créditos para proyectos que tienen que ver con la recuperación de cuestiones naturales como la agricultura, crisis hídrica, por ejemplo, también. Y en el otro lado están los fondos verdes, por ejemplo, que ayudan a la mitigación de los gases de efecto invernadero en las actividades de muchas industrias que tienen pues estas carteras importantes de crédito y de financiamiento. Entonces, cada uno de estas evaluaciones que surgen deben de estar alineadas junto con todos los acuerdos, como el Acuerdo de París, para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también es muy importante tomar en cuenta que los financiamientos hacia, por ejemplo, empresas o industrias que siguen relacionadas con los combustibles fósiles, Ujú. cada vez están teniendo menos viabilidad y se están enfocando hacia las energías alternativas como las renovables, y ahí es hacia donde se está dirigiendo justamente el financiamiento verde, que es muy importante dentro del Acuerdo de París y de otros acuerdos que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad. Muy bien. Bueno, y nos dices también que los efectos del cambio climático son absolutamente medibles en términos financieros. Por ejemplo, que está medido que el PIB regional, el PIB de América Latina, podría sufrir una pérdida de 10%, ¿verdad? Simplemente por los efectos del cambio climático. Así es, así es. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque no tener las acciones, que ya está la hoja de ruta para el combate al cambio climático y la disminución, falta la adaptación, que eso es muy importante, Ujú. pues el cambio climático impacta las actividades económicas de cada uno de los países, y sobre todo aquellos países que tienen una relación muy estrecha con los servicios ecosistémicos, por ejemplo, la pesca, ¿no? Entonces, Ujú. eso es muy importante, y que se tome en cuenta que el cambio climático afecta sobre todo a los países más vulnerables, como los de América Latina, que son vulnerables al cambio climático, y obviamente su PIB disminuiría 10% anual. Sí. Entonces, eso sí es delicado, y por eso es la urgencia de activar todas estas acciones que están ya en una hoja de ruta a través del Acuerdo de París, y otros acuerdos para también la disminución de la pérdida de la biodiversidad, Ujú. y que los países, junto con su banca, junto con su industria, junto con la sociedad, empiezan justamente con estas acciones que realmente mitiguen todos estos efectos o estos impactos Sí. nocivos, o que tienen pues problemáticas importantes en la sociedad, y sobre todo hacia las poblaciones más vulnerables, que es hacia donde siempre el impacto es más fuerte. Sí, bueno, creo que es importante todo lo que mencionas porque de repente se sigue considerando por encima de todas las evidencias que el cambio climático, si es que existe, dicen algunos, es una cosa que pasa allá por los polos norte y sur. No, está aquí, está presente y tiene efectos económicos indudables. Muchas gracias, Lore, y recomendamos la lectura de tu artículo de hoy, Deterioro ambiental pone en jaque a la banca de América Latina. Muchas gracias.